B-Learning en procesos de posgrado. Características de los estudiantes de posgrado. Son profesionales con alta preparación académica, normalmente son usuarios de las TICs y poseen los medios para adquirirlas. Son personas que trabajan y tienen tiempo limitado para sus estudios. Necesitan desarrollar competencias en un área específica de la ciencia. Están además capacitados para el autoaprendizaje. Características de los estudios de posgrado. Normalmente son semipresenciales, es decir, no requieren de la presencia del estudiante a tiempo completo en las aulas. Tienen un fuerte componente de investigación y autoaprendizaje. Se necesita de docentes expertos que son escasos y ocupados. Se requiere de laboratorios especializados y una sólida infraestructura de tecnologías de informática y comunicaciones. ¿Por qué B-Learning? B-Learning o Blended Learning o aprendizaje mezclado en español es una opción de enseñanza ideal para posgrado porque combina las clases presenciales con recursos de la educación virtual. Es la combinación de un amplio abanico y medios para el aprendizaje diseñados para resolver problemas específicos. Una decisión clave en las clases B-Learning es qué recursos utilizar y cómo se combinan las actividades presenciales y no presenciales. ¿Por qué B-Learning? El B-Learning es un método de enseñanza en donde el estudiante tiene que desarrollar y reforzar habilidades tan importantes para su vida profesional como buscar y encontrar información relevante en la red, desarrollar criterios para valoración de esa información, poseer indicadores de calidad de esa información, aplicar información a la elaboración de nueva información en situaciones reales, trabajar en equipo compartiendo y elaborando información y conocimiento, tomar decisiones en base a informaciones contrastadas, tomar decisiones en grupo. Necesitamos una organización a nivel administrativo. Se debe crear el Centro de Interacción Virtual, que es un organismo técnico que brinda capacitación y soporte técnico a los docentes y cursos de capacitación para la utilización de aulas virtuales y el uso de herramientas web para la educación. Está conformado por técnicos en informática y pedagogos con una experiencia vasta en el uso de aulas virtuales, que se encargarán además de la administración de la plataforma tecnológica que soporta el campus virtual. ¿Cómo integrar las aulas virtuales a la educación presencial? Creando un ambiente B-Learning, realizando una propuesta académica creativa no convencional, una estructura académica en un aula tipo PASIE. La actividad virtual debe tener una validación académica. Revisar los errores de la educación virtual para no cometerlos. Analicemos cada uno de estos. Para la creación de un ambiente B-Learning, en cada unidad académica se debe tener actividades en el aula virtual y presenciales. Por ejemplo, en la sesión presencial, el profesor hace una introducción al tema y explica los recursos y actividades a cumplir dentro de dicha unidad. Luego se pide que los estudiantes hagan una lectura de los contenidos del aula virtual y que se reúnan en grupos para debatir sobre la lectura. Finalmente, redactar un informe y entregar como tarea grupal en el aula virtual. Todo esto en la fase presencial. Fuera de la clase presencial, deben enviarse tareas y actividades en el aula virtual, tal como alimentar un wiki con conceptos tratados en los recursos del aula o responder un cuestionario sobre los temas tratados. Todo esto manteniendo la estructura de un bloque académico dada por la metodología PASIE. Realizar una propuesta académica creativa. En la modalidad B-Learning se puede incluir una combinación de actividades presenciales y en línea de manera que se obtenga el mayor provecho de cada una. Por ejemplo, el profesor puede plantear un caso que debe ser resuelto por los estudiantes en grupo. Para ello debe revisar los recursos del aula virtual y puede buscar otras soluciones alternativas. En la clase presencial se puede organizar un foro en el que cada grupo exponga su solución y se obtengan conclusiones que luego serán incluidas en un informe individual que cada estudiante publica en internet registrando su trabajo en el aula virtual.
Utilizar la metodología PASIE. La metodología PASIE debe utilizarse en la estructuración del aula virtual, sus bloques y secciones. Cada bloque académico debe tener sus secciones de exposición, rebote, construcción y comprobación, diseñados con actividades combinadas presenciales y virtuales. Hay que establecer estándares, marcadores y destrezas de acuerdo al nivel de posgrado, que deben estar de acuerdo con el perfil profesional que se espera obtener con esta formación. La actividad virtual con validación académica, porque cada actividad que se cumple en forma presencial o en el aula virtual debe tener una adecuada valoración de acuerdo al grado de esfuerzo y dedicación requerida, tratando de repartirlas de un 50% para las actividades presenciales y un 50% para las actividades de learning. Esto con la finalidad de mantener la motivación de los estudiantes para asistir a las clases presenciales y para realizar las actividades y tareas en el aula virtual. Evitar los errores de la educación virtual. Varios errores que se cometen en la educación virtual que deben ser conocidos para no cometerlos. Entre ellos, obligar, por ejemplo, al uso de aulas virtuales a los estudiantes. El uso de las aulas virtuales debe ser motivado, no obligado. Hacer diseños uniformes y aburridos de los EVAs. Esto debería provocar más bien un diseño creativo muy excitante para los estudiantes. Acumulación del esfuerzo de docentes y estudiantes. Esta parte también es muy importante porque no debemos incrementar actividades en el aula virtual, sino más bien reemplazar las actividades que se hacen en forma presencial por actividades de learning, para no recargar el trabajo de docentes y estudiantes. Duplicar contenidos en la red. No debemos innecesariamente duplicar contenidos que ya están en la red, más bien lo que debemos es simplemente colocar los links para que se accedan a estos recursos. La falta de apertura para el uso de aulas virtuales para estudiantes que no hayan presentado a tiempo sus tareas, por ejemplo, es algo que debemos evitar. Debemos tratar de ser lo más flexibles y utilizar el aula virtual como un mecanismo de recuperación. Recomendaciones finales. Para disminuir el trabajo de tutoría, el docente puede aprovechar las clases presenciales para contestar las consultas de sus estudiantes. Todos los trabajos que realicen los estudiantes tanto en la fase presencial como en la virtual deben ser calificados como tareas en el aula virtual. Lo óptimo sería que cada estudiante lleve su computador personal a clases presenciales y tenga acceso a Internet, pero si esto no se da, basta con que se tenga un aula con acceso a Internet y un proyector. Calificar las tareas inmediatamente después de subidas al aula virtual. No deje que se acumulen. Aprovechar las clases presenciales para comentar errores detectados en las tareas. Finalmente, en esta gráfica he tratado de resumir algunas de las técnicas que podemos utilizar los docentes en la combinación entre las clases presenciales y las clases virtuales. Aquí es interesante ver y analizar todos estos elementos con la finalidad de hacer una buena clase tipo de learning. Gracias.